Aló. Bueno, buenas tardes, estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura de Pedagogía Infantil de Doncello. Pues el motivo de grabar este video es para brindarles la parte de la asesoría presencial que tendríamos este sábado 27. Para iniciar, quiero comentarles que una vez revisados los trabajos que me enviaron, en los cuales pues se pudo percibir, eh, digamos, la parte de inglés que ustedes quisieron aportar en este trabajo. Eh, Me pareció que fue un muy buen, eh, llamémoslo así, pues, intento. Sé que hoy en día existen miles de recursos a nivel online de los cuales ustedes se pudieron ayudar, pero aún así no son perfectos. Siempre se deben tener en cuenta todo la parte gramatical. Él no siempre va a hacer la traducción en contexto. Entonces, básicamente, esos fueron algunos de los errores encontrados. ¿Sí? Entonces, que no diferenciaban tiempos, que, que tal vez estaban hablando de una persona y resultaban luego con otro pronombre. Eh, pues estas, llamémoslo así como correcciones, las voy a cargar allí. Lástima que siempre les toca ver en diferentes trabajos las diferentes observaciones de los docentes, pero bueno, toca de esa manera. Aún no se las he subido, pero, pero pues allí las encontrarán y me gustaría que cuando tengamos nuestro próximo encuentro, pues hablemos respecto a ese tema y también las dudas que ustedes tengan. Pero a nivel general, eh, muy bien, me parecieron, llamémoslo así, pues muy acertadas, unas muy completas, se extendieron lo suficiente y, y otras ya muy concisas, y otras llamemos como abstracts o algunos le colocaron justificación, ¿sí? Entonces llamémosle a ese breve presentación o inducción o introducción de todo el trabajo. Bueno, eh, para esta fecha de esta asesoría, pues es importante que ustedes mm, revisen en el material didáctico, pues yo les he publicado un material que me parece muy apropiado para la temática que ustedes necesitan ver. Entonces, teniendo en cuenta que ya está publicado, la carpeta se llama Octubre 27, que sería el encuentro que tendríamos. Y entonces allí van a encontrar una serie de imágenes. Yo ya las descargué y pues es de esas que les voy a hablar. Les voy a ir mostrando una a una para irles, digamos, como explicando en breve sobre qué es o para qué les van a servir. Entonces, la primera que ustedes van a encontrar es una imagen que se refiere al uso del when y del while. Resulta que el tiempo que nosotros estamos manejando es el pasado simple con el pasado continuo, que hicimos como una introducción la última vez que nos encontramos. El when significa cuando y while significa mientras. Entonces, aquí en este material les explico, digamos, la guía allí para que tengan y de qué manera ustedes eh, se puedan apoyar con,
con este material. Entonces, el material hace referencia a que el while nosotros lo utilizamos eh, cuando estamos hablando del pasado continuo. Entonces hay un ejemplo allí que dice, cuando yo estaba haciendo mi tarea, mientras yo estaba haciendo mi tarea, el teléfono timbró. Y el when, que es el cuando, se utiliza es para el pasado simple. Entonces, cuando el teléfono timbró, yo estaba haciendo mi tarea. Ahora en inglés, ¿ya? The use of when and while, the difference among them. While I was doing my homework, the telephone rang, and when the telephone rang, I was doing my homework. Yeah? And this is the first picture of that. Entonces aquí pueden ver fácilmente este material. Entonces voy a la segunda que tienen allí, que inicia con F2F Past Continuous. Entonces este Past Continuous les dan varios ejemplos de la diferencia, ¿sí?, de una oración cuando está en pasado continuo y cuando está en pasado simple. Y entonces, con los ejemplos mencionados de los dos casos, del when y el while que les acabé de decir. Entonces, para recordar en resumen, when es cuando hay acciones cortas, ¿sí?, y se usa para el pasado simple. Y while es para acciones mucho más largas, prolongadas, y se utiliza para el pasado continuo. Y entonces allí hay varios ejemplos. Yo estaba viendo televisión cuando Jim golpeó la puerta. También pueden cambiarla. Aquí en esta oración el when quedó en medio de las dos oraciones, pero el when también puede ir al inicio. Cuando Jim tocó la puerta, yo estaba viendo televisión. Estas serían las dos formas en que utilizarían el when. Ahora, también las dos formas en las que puede utilizar el while sería Jim tocó la puerta mientras yo estaba viendo televisión. Allí el while queda en medio de las dos oraciones. Y el while puede ir al inicio, como el ejemplo que dice, mientras yo estaba viendo televisión, Jim tocó la puerta. ¿Sí? Entonces este cuadrito hace referencia a los diferentes usos de este while. ¿Listo? Voy con la tercera imagen que encuentran allí. Dice Image 231. Imagen 231, presente simple. Entonces, referente a esta imagen que está allí, está también un cuadrito en donde ustedes pueden ver diferentes, llamémoslo, reglas que hay tanto para el uso del presente simple o presente continuo. Ahora estábamos viendo pasado simple o pasado continuo, pero ellos también tienen su presente. Entonces, de presente simple, hablan en el cuadrito el tiempo, la forma, los verbos auxiliares que se utilizan y las diferentes oraciones. Entonces, en tiempo, dice que el presente simple es en un tiempo regular, ¿sí? Y que normalmente va con los adverbios de frecuencia como usually, often o every, usualmente, frecuentemente o cada o todos. Formas infinitivas, ¿sí?, que deben recordar que las tres personas del singular, que son las llamadas terceras personas, que son el he, el she y el it, pues tienen unas formulitas que el verbo se ve afectado y que sus auxiliares son el do o el das. Recuerden que el do va para el I, para el you, para el we, para el they,
y el das para he, she or it. Y allí los ejemplos. Están en negativa, están en pregunta y también hacen como un repaso del verbo to be ahí en la parte de abajo. Y el verbo to be pues fue de lo primero que estuvimos repasando. Presente continuo, entonces en el tiempo, ustedes, el tiempo que utilizan es, por ejemplo, el ahora, en el momento, ¿sí? Para hacer algunos ajustes, planes que tengan y futuros planes y frases de tiempo. ¿Cuál es la característica? Que su verbo va con ing, que para eso también hay una que deben utilizar. Allí tienen ejemplos en afirmativa, en negativa y en pregunta. Entonces eso es más como un resumen un poco de eso que ya deben tener claro para que puedan hacer y identificar la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Entonces las devolví un poco allí. Seguimos con la otra imagen que dice imagen 232 presente simple, presente continuo. Entonces esta imagen 232 eh, habla también un poco de lo que hicimos acá, pero aquí ya lo agrupa, ¿sí? En los tiempos, las formas, verbos auxiliares, tiempos que se utilizan en los diferentes usos. Entonces, tener presente que el presente simple es para acciones regulares, ¿sí? Hechos futuros, horarios, y, y en cambio el presente continuo, las expresiones que ustedes siempre van a usar, eh, que le indican que es una acción que lo está realizando, ¿sí? Que son como el ahora, en el momento, en el presente, actualmente. Son de acciones que son continuas, ¿sí? Y siempre hay en algunas también unas repeticiones. Seguimos con la siguiente imagen o documento que está adjunto. Pues ahí habla de modal verbs, pero antes de cambiar a modal verbs, vamos a ver la otra imagen que dice past progressive and simple past two. Entonces, nuevamente dice, ¿para qué es el pasado progresivo? Es una acción que está en progreso y que deben utilizar el when, que es el cuando, en el pasado simple, para que la acción se interrumpa. Entonces, el hombre que estaba leyendo el periódico, ¿sí? El hombre estaba leyendo el periódico cuando el ladrón raptó eh, su maletín. Entonces, allí aclara, el pasado era la acción que estaba realizando el hombre que era que estaba leyendo, ¿sí? Y al arrebatarle, digamos, este portafolio, ya eso fue lo que hizo el ladrón y pues en el futuro cercano es lo que, a lo que se estará haciendo referencia. La siguiente imagen que dice Past Progressive with While to es nuevamente pasado progresivo. Se utiliza el while, que es el mientras, para describir dos acciones que están en progreso en el mismo tiempo en el pasado. Entonces, mientras yo estaba describiendo, digamos, este trabajo, el oficial de policía estaba escribiendo todo, o digámoslo, digitándolo todo, ¿sí? Entonces yo estaba descubriendo el ladrón, cómo era, digamos, como su físico. Entonces, estas dos acciones eh, se refieren a que está en progreso, que sería la del continuo. ¿Listo? Ya con esta
Seguimos a la otra que también van a encontrar un cuadrito en donde está el pasado simple con sus diferentes formas y el uso del when y el while y el pasado continuo. Son como cuadritos que les van dando como el resumen para que lo tengan allí. Diferentes ejemplos. ¿Sí? Y para no pasarme aquí, la última imagen dice pasado continuo para interrupciones. Usamos el pasado que fue, que no se pudo finalizar, que fue interrumpida por otra acción que también estaba en el pasado. Entonces, ellos estaban caminando a casa cuando inició a llover, ¿sí? Yo estaba tomando una ducha cuando el teléfono timbró, ¿sí? Entonces, las acciones son en el pasado, ¿sí? Pero entonces allí muestra eh, que, que aunque pertenece en el pasado, pues hay una que sí estaba haciéndose en el momento cuando la otra sucedió. ¿Listo? Y aquí hay una presentación en PowerPoint que dice presente simple y pasado continuo, que también les sirve de apoyo. Yo ya les había compartido una cuando tuvimos ese encuentro, pero entonces esta está un poco, digamos, un poco ya más completa. Entonces, presente simple y presente continuo, que es de azulita la presentación. Están los ejemplos de las oraciones en presente, ¿sí? ¿Para qué se refiere? Para rutinas, hábitos, ¿sí? Entonces yo sé que tal vez algunas cosas, porque son dadas todas en inglés, no les queda muy claras, entonces esta presentación sí está totalmente en español y pues les va a servir como para aclarar dudas. Las expresiones de tiempo, el presente continuo, los usos, ejemplos, ¿sí? Entonces esta es más como ya finalizando esta temática para que les quede allí claro. Luego, ya finalizando este tema, pues, hay un punto durante la guía en donde ustedes les habla sobre las intencionalidades del inglés. Entonces, existen unos modal verbs que son llamados verbos modales y estos son los que les permiten a ustedes saber o reconocer qué tipo de intención tiene una oración, ¿sí? Entonces, hay muchos verbos modales, pero pues nos vamos a centrar en los principales. Entonces, tenemos por acá eh, estos verbos modales para qué nos sirven, para indicar habilidad, posibilidad, ¿sí? Probabilidad, permiso u obligación. Hacer, ¿sí? Ellos son verbos auxiliares, es decir, que por lo regular van estos verbos como auxiliares de otros. Entonces los principales que vamos a ver es can, could, may, might, must, shall, should, will, would y ought to. Algunos son más usuales que otros, ¿sí? Algunos inclusive ya casi ni se utilizan, pero pues es bueno que se conozcan todos. ¿Cuál es la estructura? El sujeto, el modal verb y un verbo con el to. Normalmente ustedes lo encuentran con el to como infinitivo, pero en esta oración no puede llevar el to. Por eso dice without to, que es sin el to. Solamente va el verbo, nada más. Aquí tenemos un ejemplo.
how you en este. Entonces allí dice, Mary can play the piano. María toca el piano, pero recuerda es, eh, no hay manual y otro verbo. Ella, sí, que es eh, de diseñar con, eh, y por los, digamos, los ejemplos de que no debe utilizarse con tú, ¿sí? Entonces aquí tenemos el she must study, que es el debe estudiar como deber de estudiante, ¿sí? He could play football in his youth. Aquí se refiere a que él pudo jugar fútbol en su juventud. Y el should es como una sugerencia. Entonces, we should have gone the other day. Nosotros debimos haber ido en la otra vía, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos tres. Uno de deber como estudiante, como parte de una organización o comunidad. Could de una habilidad que pudo haber ser hecha o haber tenido. Y el should como una sugerencia, ¿sí? Entonces, la mayoría, se podría decir, que siempre manejamos que presente, que pasado, pues para algunos no todos tienen su pasado, unos, eh, acá en el caso de, eh, del can, pues es el could, del may y el might, ¿sí? También hay otro que pueden eh, mencionarse aquí, ¿sí? Es que los muchos modales no pueden ser usados con el pasado o el futuro, ¿sí? Sino que como ustedes lo vieron acá es en una oración en presente. Entonces, cuando sea pasado o futuro, se busca otra, digamos, otra forma de decirlo. Entonces, en el ejemplo de, de yo puedo resolver el problema, eso está en presente, pero yo quisiera una oración que pueda decir eso mismo o similar, pero en pasado. Entonces, I was able to solve the problem. Yo era capaz de resolver el problema. Entonces, no se puede, aunque para muchos el pasado, el can es el could, ¿sí? En este caso, para expresarla allí en pasado, se debe cambiar el can por el able to. El must de deber. Yo debo venir temprano, ¿sí? Pero ya en pasado se utiliza el had to. Tú tenías que venir temprano ayer, ¿sí? Entonces en este caso les recuerdo porque no todos los modales se pueden hacer en todas las oraciones y que en el caso de pasado o para acciones futuras, en el caso del can y del must, allí está por cuáles se puede cambiar, ¿sí? Para los verbos modales que hacen referencia a acciones que sucedieron en el pasado, entonces está el verbo modal, el have, más el verbo en participio pasado. It must have been a difficult decision. ¿Sí? Esto debió haber sido una decisión muy difícil. They should have invited her to their wedding. Ellos debieron haberla invitado a su boda. Entonces aquí ya en las otras diapositivas nos muestra que digamos que son las diferentes intenciones de acuerdo al modal. Con el can podemos expresar habilidad,
¿sí? De hablar un idioma, de interpretar un instrumento, ¿sí? De alguna habilidad. To express a request, ¿sí? Es como una solicitud. Can you help Sue? ¿Puedes ayudar a Sue? Can I offer you something to drink? ¿Puedo ofrecerle algo de tomar? En este caso es solicitando o dando, ¿sí? Haciendo una solicitud. To express permission, para expresar permiso. Can I use your cell phone? ¿Puedo usar su celular? Can go out with Victor. No puede salir con Victor. To express possibility, para expresar posibilidad. If the weather is perfect tomorrow, we can go on a picnic. ¿Sí? Si el tiempo está perfecto mañana, podemos ir a un asado. I can be ready by 5. Puedo estar lista a las 5. I will be ready 5. Yo estaré lista a las 5. Seguimos con el could, que allí se puede interpretar para muchos casos que es el pasado del can, pero no, él tiene allí unas acciones, llamémoslo así, definidas. Entonces, si vamos a expresar habilidades en el pasado, entonces Jason podía hablar cuando él tenía 4 años. Para expresar permiso, podría yo dejar el salón, o para expresar una posibilidad futura, ¿sí? Yo podía haber tenido una mala nota, depende del próximo examen, ¿sí? Entonces, está allí como para que tengamos claridad con el can, que no es simplemente lo mismo del can, pero en pasado no. Shall, to express the simple future for the first person, es para expresar el futuro simple para la primera persona. Entonces, shall we meet at the bus stop? Nos podemos encontrar en la estación o en una parada de bus. I shall never forget your help. ¿Sí? Yo, ¿sí? Nunca olvidaré su ayuda. Entonces, es proyección futura a la oración. Will es muy similar al shall. Para oraciones futuras, Sean will leave tomorrow. ¿Sí? Sin viajará, se irá mañana. Y también para expresar como if you don't go and help me, I will. Entonces, si tú no irás y lo ayudarás, entonces yo iré. ¿Sí? Would es el pasado del will. ¿Sí? Entonces, las oraciones que hayan sido hechas con will en su pasado van a utilizar would. Y también para expresar una solicitud, pero mucho más formal. A polite request. Would you please take off your coat? ¿Podrías tú, por favor, quitarte el abrigo? Sí, es algo mucho más formal. It should siempre es para dar una sugerencia frente a algo. Entonces, si estás manejando muy rápido, tú deberías disminuir un poco. ¿Sí? Es una sugerencia. Para expresar una expectativa. Are you ready? The taxi should be here soon. ¿Estás lista? El taxi estará aquí pronto. O para sugerir una posibilidad menos fuerte. Entonces, if you should pass the bakery, can you buy some bread? Entonces, si tú eh, pasar, pudieras pasar por la panadería y comprarme algo de pan. ¿Sí? Entonces, por si pasa por allí, pues que le pueda comprar el pan que necesite. El must y el have to, que estuvimos viendo ahorita ejemplos, y el may es para expresar posibilidad en el presente o en el futuro.
Puede que llueva. It may rain. Elizabeth may know his telephone number. Elizabeth puede que sepa su número telefónico, el de alguien, de un muchacho que estén preguntando. Para permiso. May I come in? ¿Puedo ir? To spread wish or hope, un deseo o una esperanza. May you a long life. Puede que tú tengas larga vida. El might es para expresar posibilidades del presente o en el futuro. ¿Sí? Ashley might be in the library. Ashley puede que esté en la librería. Entonces es una posibilidad, de pronto alguien la vio. Y van a encontrar las dos últimas diapositivas, son de unos ejercicios para que apliquen lo visto. Y ese me lo envían, por favor, como ejercicio. Espero pues, que apenas puedan y tengan de pronto alguna duda o algo así, pues voy a crear un foro con la fecha de mañana. ¿Listo? Bueno, esto es todo.